Hola, me llamo Víctor Vila y soy el administrador de portalcienciayficción.com, un portal comunidad en castellano dedicado a la ciencia ficción. Hola, ¿cómo estáis? Bien. En el vídeo de un escenario del futuro para el siglo XXI, os dije que hablaría sobre la relación entre humanos y máquinas, y hoy voy a hacerlo. Básicamente voy a describir cómo será la convivencia de los humanos con las máquinas en el futuro, y a raíz de lo dicho, por qué pienso que es muy improbable una rebelión de las máquinas. Lo primero que quiero poner encima de la mesa es el tema de la renta básica universal, porque esta, aunque no lo parezca, es una cuestión determinante en el sentimiento que vayamos a tener en el futuro con respecto a las máquinas. Si finalmente no prospera, y teniendo en cuenta que los robots cada vez más se incorporarán en el mundo laboral desplazando la mano de obra humana, los veremos como los usurpadores de nuestros puestos de trabajo y causantes de nuestra miseria y mal vivir. Si por el contrario se establece una renta básica que permita una vida digna, aunque sin ostentaciones, eso sí, podrían verse como los seres que nos han liberado de tener que trabajar 8 o 10 horas en condiciones pésimas, para poder dedicarnos así a otras actividades más placenteras y vocacionales. Porque el futuro se perfila como un lugar donde se trabajen muy pocas horas. Los primeros resultados de la renta básica universal ya han sido publicados, y en Finlandia han descubierto que tranquiliza a sus ciudadanos y los anima a emprender. Los resultados han sido sorprendentes y mucho más positivos de lo que muchos analistas suponían de antemano. Claro que habría que debatir qué países pueden permitirse esto y cuáles no. Pero si hasta en la India se están planteando seriamente implementarla, podemos deducir que es algo que podría generalizarse. No voy a profundizar en lo viable o inviable del asunto, porque ya lo he tratado en otros vídeos y no quiero extenderme con este tema. Pero en mi opinión, y pese a los inconvenientes que pueda tener, es la única solución que encuentro dado el panorama que se avecina. Bien, el reciente proyecto llamado Neuralink del conocido y popular Elon Musk pretende conectar la inteligencia biológica con la artificial. O para que nos entendamos, se dedicará a conectar el cerebro humano con un ordenador. Solo con pensarlo, por ejemplo, te comunicarás con él y hará lo propio. Se trata de una compañía centrada en las interfaces cerebro-ordenador, pues, la cual permitiría cargar y descargar nuestros pensamientos en superordenadores a través de electrodos cerebrales diminutos, y que según Elon Musk nos convertirá en cyborgs en 4 o 5 años. Bien, en 4 o 5 años ni de coña. Al igual que su proyecto para colonizar Marte es demasiado optimista, pero esta u otras empresas similares del sector parecen ser el futuro de la humanidad. La realidad es que hoy estamos a años luz de poder crear máquinas conscientes. El cine y la literatura nos muestra fabulosos escenarios futuros muy próximos, con robots y androides muy parecidos a los humanos, con conciencia de existir y sentimientos, emociones y motivaciones. Recordemos Blade Runner, que por cierto se ha quedado completamente desfasada en sus predicciones. Pero como digo, y a pesar de que gurús importantes insisten en recordarnos que la singularidad es inminente, todo esto es todavía completa ficción. No tenemos apenas idea de cómo funciona nuestro cerebro y mente, ergo resulta imposible reproducir su funcionalidad en soportes no biológicos. Hay que ser humildes o más bien simplemente realistas. En verdad, ha habido avances sorprendentes en el campo de la inteligencia artificial. Ya los hemos repasado en este canal.
Pero una cosa es ganar al póker o al Go, o responder preguntas, o cotejar datos y asesorar, o pintar un cuadro, o componer música, da igual. Y otra muy distinta es generar seres artificiales independientes con clara noción de yo y equiparables a una persona humana con conciencia de existir y con motivaciones personales, que son las características que deberían tener las máquinas para suponer un verdadero peligro que amenace la supervivencia humana. Neuralink viene espoleado o justificado por la premisa de la premura de fusionarnos con las máquinas si no queremos convertirnos en sus mascotas. En propias palabras de Musk, eso dice. Lo más paradójico de la situación es que él y otros ven la aparición de la IA consciente a la vuelta de la esquina, yo no coincido, y por ello desarrollan tecnologías para fusionarnos con ellas y no quedarnos atrás. Por miedo, por el temor a quedar obsoletos. No se dan cuenta que con ello lo que hacen es precisamente espolear algo que en realidad está en completos pañales. Porque, y esta es la cuestión, a mi entender, no somos capaces de desarrollar inteligencia artificial consciente ni de coña. Y en cambio, sí podría aflorar cierta IA consciente de la interacción de lo artificial con el cerebro humano. Así, el miedo a la inteligencia artificial es lo que precisamente podría hacer surgir la inteligencia artificial consciente. Una paradoja, como digo, no exenta de cierta ironía. Recordemos que Musk ha declarado su preocupación con respecto a lo rápido que, según él, avanza la IA. Hasta sugiere que hay que pisar el freno en su desarrollo. Pues bien, no me parece que su proyecto Neuralink sea congruente con semejante forma de pensar, porque precisamente lo que hace es revolucionar sobremanera el progreso en inteligencia artificial. Bien, entre tanto, científicos chinos ya están desarrollando una tecnología que permitirá a los taquionautas utilizar el pensamiento para controlar los equipos de la futura estación. Esto para que veáis cómo estamos ya. Muy bien, no hablemos de máquinas conscientes, todavía. La realidad es que actualmente estamos jugando con fuego, porque en el futuro y cada vez más no será ni siquiera necesario que las máquinas adquieran conciencia para que supongan un riesgo. Ya hablamos del peligro de las máquinas autónomas dotadas de inteligencia artificial y cómo distinguidas eminencias en el sector tecnológico advierten de los peligros de usar la IA con fines bélicos. Pero como ya dije en su momento, esto parece inevitable, se está haciendo y continuará haciéndose. Vamos a suponer un escenario probable. Se implementa una sofisticada inteligencia artificial gestora en los dispositivos militares de un país. No es consciente, pero regula el lanzamiento de misiles y otras historias bélicas. Si por lo que sea se vuelve inestable, ello no sería una rebelión, porque no piensa como tal, no tiene conciencia, sería solamente un error en la programación. Lo que quiero decir es que hay que diferenciar muy bien entre una rebelión que denota intención y conciencia de un mero fallo de programación o mal funcionamiento procesal. Todos tenemos en mente Skynet, ¿verdad? Y lo primero que nos preguntamos es: ¿qué sentido tiene crear una IA de estas características y magnitud, y que tenga conciencia y pueda pensar por sí misma y decidir cosas que no nos convienen? Ninguna. Pero aparte de eso, está el hecho de que pudiéramos ser capaces de hacer algo así. Pero ahora bien, sí podría aflorar inteligencia artificial consciente de la interacción con cerebros humanos, con cosas como Neuralink. Y volvemos a esa reflexión que os comentaba antes.
por el miedo a la IA y no quedar desplazado por ella, lo que estás es propiciando precisamente el surgimiento de la IA consciente. Yo pienso que por aquí van los tiros. La IA consciente no surgirá de unos programadores y líneas de código impecables en una sala inmaculada de investigación, sino de la interacción bruta entre humanos y máquinas, de la metamorfosis que el ser humano experimentará gracias a la paulatina inserción mental de dispositivos tecnológicos. Primero sutiles, pero cada vez más abundantes, convirtiéndonos en cyborgs. Porque lo artificial habrá entrado poco a poco en nuestras vidas y no se verá como algo dañino. Habrá gente poco artificial, sí, pero otros cuyos cuerpos hayan relegado lo orgánico a la mínima expresión. Quién sabe si con el tiempo hasta abandonando toda biología en su ser. La amalgama de humanos existentes será abrumadora, todos con sus características, capacidades y grado de biología estructural. Pensemos en Ghost in the Shell, por ejemplo. Y la línea entre humano y máquina se habrá diluido. Nadie será capaz de delimitar la condición de cada cual. Porque, ¿qué grado de biología debe tener un cyborg para seguir considerándose humano? Y un humano que ha pasado su mente a un cuerpo artificial deja de ser humano? ¿Y si su mente está albergada en una máquina, viviendo algo así como una realidad virtual? ¿Es humano? ¿Qué es ser un humano? Ante semejantes preguntas y situaciones, no tendrá sentido hablar de rebelión de las máquinas, porque no habrá distinción clara entre entes artificiales y biológicos. Todo estará entremezclado y en muy distinto grado. En caso de haber una guerra, los bandos no estarían nada definidos. Y de haberla, no se situarían las dos facciones en función del porcentaje de biología que albergan en sus cuerpos, sino en su configuración mental, prioridades, ideales, simpatías, etc. En las películas vemos robots contra humanos, claramente diferenciados, no da lugar a dudas. Pero la realidad futura seguramente sea muy diferente. ¿Cómo crees que aparecerá la inteligencia artificial consciente? ¿O no aparecerá nunca? ¿Tiene sentido hablar de rebelión entre máquinas y humanos en el futuro? Nada más por hoy y nos vemos próximamente. Si te ha gustado el vídeo, puedes suscribirte o hacer una visita a nuestra web. Me despido y recordad, futuro es ahora.